Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Solo a ti, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Solo a ti, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Toda mi vida es tuya. Vivo para adorar, vivo para adorar. Jesucristo. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Solo tú eres digno, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar. Yo vivo, yo vivo, vivo para adorar, vivo para adorar. Viviré cada día, Jesús, vivo. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria.
Bendiciones, amados hermanos. Les saluda el hermano Everardo Manueles. Damos gloria, damos honra a nuestro Dios, creador y sustentador de nuestras vidas, por participar nuevamente a través de esta plataforma, a través de este canal que es de mucha bendición, para que la palabra de Dios se expanda, ¿verdad? Y llegue a los corazones sedientos, necesitados de su palabra. El tema lo he titulado para esta enseñanza, La búsqueda de la vida eterna. La búsqueda de la vida eterna. Antes de abordar el tema o la enseñanza, vamos a poner los puestos de acuerdo en esta oración. Los invito, amados hermanos, de que honremos este tiempo, esta palabra, este mensaje que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre bueno, le damos gracias nuevamente por darnos esta oportunidad a cada uno de nosotros, los participantes, los llamados a participar en su obra, en el ministerio, por estas enseñanzas tan preciosas que usted pone en el corazón de cada uno de nosotros y que llegan a las vidas, a las almas sedientas, Señor, que lo necesitan. Por eso damos gloria, por eso damos honra a usted, porque usted es el que nos anima, usted es el que nos da esas fuerzas, esos ánimos de proseguir en este camino, Señor. Usted nos ha llamado a través de la palabra que es eficaz para cada uno de nosotros, a que seamos partícipes, amado Dios, de sus bondades, de su voluntad. Así es que hoy, puestos de acuerdo, le pedimos, amado Dios, que sea usted animando los corazones que van a escuchar este mensaje, que van a ser edificados por la palabra. Que sea usted, Señor, produciendo esa transformación en los corazones, para que todos, amado Dios, entendamos de que el llamado usted lo hizo para cada uno de nosotros, ya predestinados desde muy antes de la fundación del mundo. Estábamos nosotros ya elegidos para estas manifestaciones tan preciosas de su amor y su bondad, en llamarnos a nosotros, amado Dios, a ser partícipes, Señor, de su obra, porque usted es el que ha comenzado la buena obra en cada uno de los corazones en la iglesia, y usted, amado Dios, la sostendrá y la va a perfeccionar hasta el día que usted venga por cada uno de nosotros. Oramos puestos de acuerdo, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, como les decía, el tema es la búsqueda de la vida eterna. Cuando ilustramos este tema, la búsqueda de la vida eterna, nos hacemos una pregunta: ¿será que nosotros podemos buscar la vida eterna por nuestra propia cuenta? A criterio personal, pues yo digo que no, ¿verdad? Yo creo que en nuestros corazones también tiene que estar vivo esta palabra, ¿verdad? Y estar claro de que Dios es el que nos llama a nosotros. Dios es el que nos escogió antes de la fundación del mundo, nos eligió, nos amó en Cristo Jesús, dice su palabra. Entonces, de ninguna otra manera nosotros podíamos buscar la vida eterna sin ser elegidos, sin ser predestinados por Dios aún antes de la creación. Entonces, abordando el tema, el primer punto dice: Dios llama, atiende su llamado. Dios llama, atiende su llamado. Como dije anteriormente, Dios nos llama y nos elige y puso su mirada de amor sobre cada uno de nosotros. Entonces, si Dios llama, ¿a qué estamos nosotros? ¿En qué condiciones como seres humanos ya una vez llamados? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Pues atender el llamado de Dios, abrir nuestro corazón a Él para que Él pueda hacer en cada uno de nosotros esa transformación, para que nosotros en realidad nuestra vida gire únicamente poniendo la mirada en Él y poniendo la mirada en la vida eterna. Amén. Entonces, lo vayamos
al libro de los Romanos, versos 1:1, y nos dice, la carta de Pablo a los romanos, dice, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Miremos, amados hermanos, el contraste o la posición de Pablo. Pablo era un perseguidor de cristianos, era un enemigo de los cristianos. ¿A cuánta gente Pablo le quitó la vida? Por ignorancia, porque en realidad todavía no había recibido el llamado de Dios, todavía no había recibido la reprensión de Dios. Entonces, él siendo un hombre, un soldado, que mató a tanta gente cristiana, imaginémonos cómo Pablo, después del llamado de Dios, él atendió su llamado. Y de esa forma se convirtió en un hombre temeroso de Dios. Un hombre que predicaba la palabra con tanto ímpetu en su vida, dando testimonio de que Dios es el único que puede conducir a un ser humano a la salvación. Entonces Dios llama y atiende su llamado. Pablo entendió que el llamado venía de Dios y él atendió el llamado de Dios. La palabra de Dios se posesionó en el corazón de Pablo. Por eso dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo nos da a cada uno de nosotros una enseñanza tan poderosa de que cuando la misericordia de Dios se derrama sobre una vida, se derrama porque Dios así lo ha dado a conocer, porque Dios así lo ha predestinado. Imaginémonos de ser un enemigo a ser un evangelista, a predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, podemos entender, amados hermanos, que el llamado lo hace Dios para cada uno de nosotros. Nosotros como hijos de Dios no podríamos nosotros acercarnos a Dios, sino que Él nos llamó y nos eligió en Cristo Jesús para ser partícipes y para que nosotros pongamos la mirada en la vida eterna. Miremos lo que nos dice la carta de Primera de Juan 5:11. Dice, y este es el testimonio de Dios a toda vida eterna, y esta vida está en Jesucristo. Y este es el testimonio que Dios ha dado a vida eterna, y esta vida está en Jesucristo. Nadie, ningún ser humano puede buscar la vida eterna o poner la mirada en la vida eterna si no ha sido adoptado en Cristo Jesús. Jesucristo mismo es el testimonio, el derramamiento, el cumplimiento de Dios de las promesas que Él había hecho para la humanidad, de lo que tenía predestinado para la humanidad. Jesucristo es el testimonio de la vida eterna. Amén. Entonces, como dije, este primer punto, Dios llama, atiende su llamado. Nosotros estamos entendiendo de que Dios ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios está encaminando nuestros pasos al temor de Él, viviendo una vida cada día, practicando la santificación delante de Él, practicando buenas obras delante de Él. Entonces, ahí comienza el llamado de Dios en que nosotros vayamos siempre en ascenso, haciendo cosas agradables a Él, viviendo en obediencia, viviendo en temor, que la palabra de Dios se sujete en nuestros corazones y que ella dé testimonio de que Dios es el único que cambia al ser humano. Amén. Entonces, todo ser humano no puede llegar a la vida eterna si no es adoptado primeramente en Cristo Jesús. Por eso en Primera de Juan 5:11 dice de esta forma, y este es el testimonio que Dios ha dado a vida eterna, y esta vida está en Jesucristo, está en su Hijo amado. Amén. Entonces, todo ser humano que está conducido a la vida eterna está adoptado primeramente en Jesucristo, reconciliado únicamente por el Hijo ante el Padre, en el sacrificio vivo de la cruz del Calvario,
para redención de pecados. Amén. Bien, amados hermanos, como les decía, todo ser humano es reconciliado en Cristo Jesús. Todos sus elegidos, todos los que Dios predestinó para ser salvos, todos los que Dios ya estableció para que vivieran en una vida eterna, están adoptados en Cristo Jesús. Miremos lo que nos dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Imaginémonos qué tan importante es creer en el Hijo de Dios. Es creer en que Jesucristo murió por los pecadores. Él dice en su palabra que Él vino, dice, a rescatar, a dar redención a lo que estaba perdido. Nosotros éramos esos seres que no teníamos ninguna esperanza. Entonces dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Imaginémonos que ya la ira de Dios está sobre aquellas personas que en realidad no atienden el llamado de Dios, que no abren su corazón al llamado de Dios, porque de una u otra manera Dios utiliza las personas para que hablen su palabra. Pero las personas no entienden, no atienden, endurecen su corazón, y esto es peligroso, porque imaginemos si rehusamos en creer en que Jesucristo murió por nosotros y es el que nos dio redención de pecado y es el que abrió la puerta para nosotros, es el que nos mostró el camino, cuál era el que debíamos seguir para llegar al Padre. Imaginémonos qué tan importante es creer en el Hijo de Dios. Es importante, ningún ser humano puede entrar al reino de Dios si no es por Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Imaginémonos qué tan importante, porque fue la potestad que Dios le dio a Él de que señoreara sobre toda su creación, que solo ante Él se doblará toda rodilla, dice su palabra. Amén. Entonces el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Imaginemos qué catastrófico para un ser humano no creer en Jesucristo, no creer que Él ya pagó un precio en la cruz, aún sin merecerlo, porque nosotros como creyentes no podemos dar crédito a las acciones de nosotros. La honra y la gloria sean siempre para Dios. Amén. Porque en realidad, si nosotros analizamos nuestra vida estaba condenada a morir en una cruz. Si así lo miramos nosotros, ya mirándolo desde el punto de vista del conocimiento de la palabra y lo que la palabra nos advierte y nos amonesta y lo que nos exhorta, entendemos de que no hay nada digno dentro de nosotros. Cuando un ser humano peca en contra de Dios, es por ignorancia de la palabra, es porque no sabe lo que en realidad agrada y desagrada a Dios. Entonces, el no creer en el Hijo conlleva ya una ira desde antemano de Dios, y esa ira será manifestada en los tiempos postreros, cuando ya se dé los tiempos de juzgar al mundo, cuando se dé toda esa profecía, todo lo que la palabra está escrito. Esa ira se va a derramar, pero ya la ira está desde antemano, porque si no abren su corazón al creer de que Dios murió por nosotros aún sin merecerlo, eso sí es grave y es catastrófico para un ser humano morir sin esta oportunidad de vida eterna. Amén. Entonces, este ha sido el primer punto. Dios llama, atiende su llamado. Nosotros estamos llamados a atender esa invitación que Dios nos llama a ser partícipe de su obra, a ser partícipes de la vida eterna. Porque hay un lugar ya escogido para nosotros, amados hermanos, y este lugar está reservado para todos aquellos que perseveremos hasta el final y que en realidad pongamos nuestra vida siempre en sacrificio para seguir a aquel que nos llamó con llamamiento santo. Así que nosotros estamos hoy privilegiados y mantengamos una actitud, amados hermanos, de búsqueda, de perseverancia, aún en las dificultades, que nosotros estemos ahí siempre de pie
con una esperanza, porque la esperanza dice su palabra que no los avergüenza y jamás los va a avergonzar, porque la esperanza puesta en Jesucristo, esa no los abandona y no los va a avergonzar a cada uno de nosotros. Amén. Entonces el segundo punto dice, Dios da el ministerio, honra el ministerio. Cuando nosotros somos llamados por Dios a través de Jesucristo, somos parte de un ministerio. Entonces, como tales, estamos llamados a honrar el ministerio. ¿Cómo? Con nuestro testimonio en cada acción de nuestra vida. Estamos llamados a honrar el ministerio. No solamente en la iglesia, sino que donde nosotros andemos, estamos llamados a dar honra, a dar testimonio, a mantenernos firmes, a no claudicar, a no pecar, a ser diferente de lo que el mundo hace. Amén. Entonces este es el segundo punto. Dios da el ministerio, honra el ministerio. Miremos lo que nos dice Pablo en la carta de los Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Entonces nosotros estamos llamados a mantener una vida santa delante de Dios, a mantener frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, como bien les decía, amados hermanos, Dios da el ministerio, honremos el ministerio. Cada uno tenemos una responsabilidad grande, ¿verdad? De honrar a Dios, de reflejar a Dios, de manifestar a Dios con nuestra conducta a los demás. Amén. Entonces, como decía Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Libertados de qué dice? Del pecado, de la esclavitud de pecado que nosotros vivíamos antes. Ahora no podemos negar de que sí hay pecado, que hay corrupción dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa? Ya hay una obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Es el que nos convence de pecado, es el que nos advierte, el que nos alerta. Porque la obra del Espíritu Santo de nosotros no nos va a conducir jamás a un ser humano a cometer pecado. Y más sin embargo, la situación no queda ahí. El Espíritu Santo no solamente no nos conduce a pecar, sino que nos exhorta, nos avisa cuál es la condición de nosotros ante Dios. Él nos advierte las consecuencias del pecado y Él solo afirma la palabra de Dios en nuestro corazón y hace una labor tan especial. Por eso es el consolador, es el ayudador que Dios ha derramado sobre nuestras vidas para que nos ayude. Amén. Entonces, fuimos libertados de pecado y hechos siervos de Dios. Imaginemos, pasamos de ser libertados de pecado a siervos de Dios. No porque no vayamos a cometer pecado, pero nuestra condición ya es diferente ante Dios, ¿verdad? Porque ya hubo una obra de justificación, de santificación en la cruz de Calvario. Por esa parte fuimos adoptados en Cristo Jesús a través de el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces ya hoy pasamos a ser siervos de Dios. ¿Qué hace un siervo? Un siervo pues obedece, oye la voz de su amo. Nosotros estamos llamados a obedecer, a atender el llamado de Dios, a atender su palabra, atesorar su palabra en nuestros corazones, no solamente a conocerla, sino que a afirmarla y vivir regido por ella, porque no es lo mismo conocer la palabra de Dios que atesorarla en el corazón. Son dos cosas muy diferentes. Conocerla, la puede conocer mucha gente, pero ¿qué pasa? No la aplican a su vida diaria, entonces es como no saber nada, ¿verdad? Porque es mejor conocerla y aplicarla en nuestros corazones. Amén. Entonces, pasamos a ser siervos de Dios, pero tenemos una responsabilidad. Tenéis por vuestros frutos la santificación. O sea, la santificación es un fruto que debe evidenciarse en la vida de un creyente. La santificación tiene que ser evidente en un creyente. Amén. ¿Por qué? Porque si ya fuimos conducidos a la vida eterna, eso tiene que producir un gozo dentro de nosotros. Eso tiene que producir una gratitud en nuestros corazones. Amén. Entonces, para eso somos llamados.
Dios da el ministerio, honra el ministerio. Amén. Entonces, repito los dos puntos de esta enseñanza. Dios llama, atiende su llamado. Nosotros estamos llamados, estamos sujetos a atender el llamado de Dios. Y gloria a Dios si lo hemos atendido, porque en realidad es catastrófico para un ser humano no atender el llamado de Dios. Y Él lo hace a través de su palabra, a través de Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo. El segundo punto, Dios da el ministerio, hay que honrar el ministerio. Amados hermanos, estamos llamados a honrar el ministerio, estamos llamados a buscar cada día esos frutos dignos de arrepentimiento. Estamos llamados a dar testimonio, a mantener una actitud diferente de lo que el mundo practica. Nosotros como hijos adoptados en Cristo Jesús, llamados para las cosas eternas, estamos llamados, amados hermanos, a producir frutos dignos de arrepentimiento, a mantener una actitud ante Dios, para que nosotros podamos dar fe de que Dios es el único que cambia al ser humano. Amén. Entonces esta ha sido la administración a través de esta poderosa palabra, ¿verdad? La búsqueda de la vida eterna, manejada a través de dos puntos, ¿verdad? Tan importantes, que el primero es Dios llama, atiende su llamado. Segundo, Dios da el ministerio, honra el ministerio. Amén. Vamos a despedir este tiempo. Los invito, amados hermanos, que elevemos nuestro corazón ante Dios, lo derramemos ante Él, porque Él es bueno y su misericordia y su palabra que son grandes y nunca decaen. Amado Dios y Padre bueno, le damos gracias por ser partícipes, amado, de su ministerio, de su obra. Gracias por llamarnos a nosotros. Gracias por adoptarnos en Cristo Jesús. Gracias por hacernos partícipes y sacarlos, amado Dios, de la esclavitud de pecado que antes vivíamos. Ahora pasamos, como dice su palabra, a ser siervos suyos. Y ayúdenos, Señor, a ser siervos obedientes, hermanos obedientes, que obedezcan su palabra, que obedezcan su voz, que atendamos su llamado de todo corazón. Así que le pedimos, amado Dios, que el llamado que usted ha hecho para cada uno de sus hijos, para cada uno de sus siervos, de la obra, de la Iglesia Cristiana Discipular, que sea bien afirmado en los corazones y que nada ni nada nos desvíe, amado Dios, de poner la mirada en usted, porque si usted ya nos ha llamado con llamamiento santo a través de su Hijo amado, que nuestra mirada esté puesta siempre en la vida eterna y no en cosas perecederas de este mundo, cosas que no añaden nada, más bien al contrario nos apartan de la vida eterna y que nos dará en un momento la ira suya derramada sobre la vida. Pero nosotros estamos llamados ya para ser partícipes de su obra, para ser coherederos suyos del reino. Así es que nuestra mirada y nuestra esperanza esté puesta siempre en usted, el autor y consumador de la fe. Así es que también ponemos, amado Dios, cualquier necesidad física o espiritual, la ponemos sujeta, amado Dios, a usted. Que sea usted visitando, amado Dios, con su mano de poder, cualquier necesidad física, dándole aliento a esas personas, a esos hermanos que han perdido a sus seres queridos. Sabemos que nuestra vida tiene un comienzo y tiene un fin, pero que el fin de cada uno de nosotros como creyentes está en guardar sus mandamientos en los lugares celestiales que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que nuestra esperanza está en la vida eterna, porque sabemos que como seres creados tenemos un principio, tenemos un fin, pero que nuestro fin va a estar siempre sujeto a su voluntad y que usted nunca nos va a dejar solo, amado Dios. Así es que también ponemos la vida de nuestros amados pastores. Bendígalo, Señor, con toda bendición. Siervos fieles que han conformado su vida, Señor, al servicio suyo, aún con muchas luchas como nosotros también. A veces no le hemos traído tantas facilidades, a veces le hemos traído tantos problemas. Le pedimos perdón, Señor, ante usted. A ellos también, porque sabemos que a veces no somos tan obedientes, amado Dios. Así es que pedimos también por los misioneros, por cada uno de los participantes de su obra amada, Señor, que sea usted siempre
encaminando sus pasos al temor, que podamos vivir una vida, amado Dios, llena de frutos dignos de arrepentimiento, frutos de santificación, con nuestra mirada puesta en usted, el autor y consumador de la fe. Así es que despedimos este tiempo, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Solo a ti, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Solo a ti, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Toda mi vida es tuya. Vivo para adorar, vivo para adorar. Jesucristo. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Solo tú eres digno, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar.
Yo vivo